Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea cuando nos encontremos. Un gusto volver a exponernos frente a ustedes con esta idea que tuvimos con Guillermo, a quien aprovecho de presentar. Vamos a hacerla más corta que en otras ocasiones esta presentación, puesto que el tema que nos convoca hoy es bien extenso. Lo más probable es que queden varias aristas que no podamos resolver en este ratito corto en el cual vamos a tratar de sintetizar el tema de hoy, que es la interpretación de los sueños, desde el psicoanálisis, principalmente freudiano. Eh, para introducirnos un poco en la materia, eh, ¿qué se va a entender por sueño de partida? El mundo onírico, claro, que es lo contrario a la vigilia, que es ese momento de la noche, el día, o cuando uno viaja en la micro y se entrega a los brazos del descanso y de cierta manera el cuerpo y las funciones biológicas empiezan a disminuir y uno se apaga, ¿cierto? En ese momento, de alguna forma, el inconsciente, la mente, yo estoy haciendo el gesto acá en la cabeza, aunque no sepamos si la mente puede que esté hasta en el dedo chico del pie, eh, uno empieza, sigue de alguna manera habitando desde su subjetividad otro mundo, o no sé si este mundo, es lo que vamos a tratar de ir elucubrando. Eh, ¿Qué importancia tienen los sueños históricamente? Es cosa de, miren, hoy día es Viernes Santo para la gente que profesa la fe católica. Dentro de la misma Biblia hay un tipo que a través de los sueños fue iluminado con mensajes de la deidad, de la divinidad. Eso, por lo que entiendo, es transversal a todas las culturas. Siempre ha sido un tema para el ser humano el mundo onírico, el mundo de los sueños, porque tiene algo surrealista, algo apasionante. No sé si quieres aportar a esta introducción, Guillermo. Eh, Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, claro, yo creo que más que aportar en algo de la línea de lo que tú estabas comentando, simplemente decir de que hay que ser simplemente humano, hay que ser persona para darse cuenta de que los sueños en sí siempre han tenido un significado o una importancia netamente alta en las personas desde que son niños. O sea, los niños hablan de sus sueños y uno puede despertar o determinar su estado anímico del día o de la mañana, dependiendo del ciclo de sueño que haya tenido desde lo fisiológico hasta el contenido más onírico, basado en la representación e imágenes, que es lo que vamos a referirnos hoy día. Y desde todas las culturas siempre se han tratado de dar significados, desde la, digamos, la sabiduría popular, desde el sentido común, desde las supersticiones, desde lo esotérico, desde lo científico, desde lo filosófico hasta lo psicoanalista, que es lo que nosotros nos orientamos más en este programa. Eh, y así podríamos, no sé, barajar una amplia gama de teorías o caminos que se han tomado para darle una explicación, un significado o un sentido o, algo, o tal vez alguna intención a lo que representan los sueños. Por ejemplo, pensando en las personas basadas en el sueño premonitorio o que realmente determinan muchos acciones de su vida o decisiones importantes en base a lo que el sueño les indica. Mm. Entonces, claro, desde ahí el aporte que te podría hacer y también justificar un poco la relevancia
de lo que decidimos abordar hoy día. Claro, mira, también entendiendo que esto es súper amplio y como mencionabas tú, eh, de alguna manera se ve desde muchos enfoques, desde lo cultural, lo esotérico, lo popular, lo religioso, eh, hacer un poco la diferencia de lo que nosotros vamos a hablar, porque vamos a tratar como de dilucidar la parte como el intento de hacer una explicación de corte más científico desde el psicoanálisis, porque cuando hablamos de interpretación de los sueños, no imaginen que esto es el libro que venden en la feria, el diccionario de los sueños. No es por desmerecerlo, yo lo tengo aquí en mi biblioteca, lo encuentro súper entretenido, pero hay ciertas particularidades que separan un poco estos diccionarios que es del corte más popular de lo que es más científico y psicoanalista, que es el enfoque que nosotros vamos a tratar de, de manifestar, de mostrar, de dar a entender. Hago este hincapié porque, claro, dentro de la cultura popular se le pueden dar diferentes interpretaciones a los sueños dependiendo de para qué uno lo hace, para qué uno trata de interpretar el sueño, cuál es el fin último. Eh, ¿Tiene sentido esto de, no sé, como te decía históricamente, estos tipos que hablaban con los reyes, con los emperadores, con los faraones, y les comentaba, no sé, pues mira, soñé que habían unas vacas flacas, que estos son los sueños históricos, así que yo creo que están incluso como en ese inconsciente colectivo del que hablaba Carl Jung, que la semana pasada les comentábamos, arquetípicamente existen ciertos sueños, ciertas cuestiones que uno las atribuye a cosas como transversales, como icónicas, no sé, por el tema de soñar que se te caen los dientes, por ejemplo. Aquí y en Pakistán va a significar que hay un tema de la autopercepción que está débil, por eso uno sueña que no tiene dientes, porque simbólicamente es tu sonrisa como te muestra al mundo. Eh, a pesar de esto, de que hayan cuestiones que el diccionario de los sueños sí puede interpretar, hay otras que no, así, y me atrevería a decir que ni siquiera esos sueños necesariamente van a tener esos significados, eh, porque depende de la particularidad de cada sujeto, la interpretación que se puede hacer del sueño. Y aquí ya entrando derechamente en el psicoanálisis, los sueños son la vía regia de entrada hacia el inconsciente. Al estar hecho de imágenes, eh, imágenes acústicas, muchas veces nos pueden resultar absurdos, otras veces nos pueden resultar tan reales que uno tiene la sensación de que incluso vivió ahí, es parte de su realidad, que eso es lo que de alguna manera es el sueño premonitorio para algunas personas. Hay muchas personas que te dicen, oye, esto yo lo soñé. Pero un día vamos a hablar de a qué se debe ese fenómeno, pero no es el caso. Eh, Quiero que hablemos un poco de los componentes que tiene el sueño, como para explicar más toda esta divagación que he hecho respecto a los sueños, que tiene que ver con de qué se compone un sueño, qué es un sueño desde la visión psicoanalítica, Guillermo. A ver, bueno, es harto lo que expusiste como para ir ordenando un poco la idea. Yo quisiera primero partir dándole un poco de continuidad a lo que también estaba hablando a modo introductorio,
con la relevancia o la importancia que puede tener el sueño como material clínico, digamos. ¿Ok? Mm. Dentro del psicoanálisis, el, digamos, la importancia que tiene el sueño es trascendental para términos de interpretación y exploración de los aspectos inconscientes para llegar a lo que nosotros llamaríamos el origen del síntoma. Digamos que es una forma de poder entender los aspectos inconscientes por medio de la asociación libre en vigilia, la reproducción del sueño a través de la elaboración secundaria, que es algo que vamos a hablar un poco más adelante, y las sensaciones que esto también le produce al sujeto. Desde esto de pensar que es premonitorio, que podría indicar, no sé, si es una premonición negativa, el elemento más paranoide, y así dar material tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Yo diría que así empezaría yo un poco la pregunta. Ahora, en términos de definición, eh, para Freud y propiamente los otros psicoanalíticos como Musati o mismo César, que siguieron trabajando en la rama o teorizando, ampliando la teoría freudiana, eh, el sueño sería en sí un componente de varios factores, porque se puede complementar desde necesidades fisiológicas, digamos, que serían sueños súper fugaces, no sé, pues, uno, de más que a nosotros dos nos ha pasado que estáis con la caña, ¿cachai? Ah, no Y sé, la boca, tu la experiencia. lengua hecha trapo, la lengua hecha trapo y tú en el sueño soñáis que te levantáis a tomar agua, ¿ok? Eso ya es un sueño guiado por necesidad más fisiológica, que también se pueden hablar de otras cosas, porque se entiende, no sé, desde ir al baño, Ir al o baño, si es que tienes hambre, o el sonido muchas del cosas. despertador, o la típica de soñar que te estás levantando y que fuiste al trabajo cuando sigas acostado en la cama. Me ha pasado varias veces. Y, Claro, ah, perdón, y Guillermo. nuestro jefe no entendía. ¿Cómo que el Ah, jefe no no, no, entendía eso? No, es que no, no no era entendía esa wea. psicoanalista nuestro jefe, pues, bueno, lamentablemente. No, no nos Ya, pues, perdonaba que entonces, llegáramos a las 10 de la mañana, bueno, ¿cómo es posible? no, no entendía. No entendía. Bueno, eso por un lado, hablando de lo más básico. Por otra parte, los sueños también se componen como a través del el completar una acción que estuviste haciendo en el día, o a través de una preocupación, por ejemplo, si sabes que tienes que rendir algún examen, no sé, pues tus sueños que lo estás rindiendo, y eso son a base de preocupaciones, de material, digamos, némico a nivel perceptivo, sensorial, en una primera impresión. Mm. Otra puede ser la prolongación de una acción que dejaste de hacer en el día. Y ya entramos a los contenidos más profundos del sueño, que es cuando es lo que más importa en términos de análisis y de tratamiento, que tiene que ver con los deseos prohibidos. Claro, de hecho, déjame hacer una ¿Sí? acotación. La premisa del sueño, según lo que expone Guillermo, es que los sueños son una realización de deseos. Esa es la forma. Uno en el sueño realiza los deseos que tiene. ¿Ya? Claro, se le puede cuestionar a uno, oye, pero yo soñé que maté a mi mamá, pues ¿cómo tú me estás diciendo que yo deseo matar a mi mamá? Hay aquí una fórmula casi matemática eh, que viene como a explicar la premisa de la realización de deseos. Cierto que, pucha, aquí hizo un monito, mi querido Guruguru. Ujú. El sueño es una realización disfrazada de un deseo reprimido.
como puede ser una simple realización de deseo, como comentaba Guillermo, de que, no sé, fisiológicamente yo me acosté con la caña, me empieza a dar sed, entonces sueño que voy a un grifo y tomo agua y no sacio mi sed. Eh, Eso es una realización de deseo directa o que tengo la necesidad de ir al baño, una realización de deseo directa que no podemos cuestionar. Pero hay otras formas de realizar los deseos que son metafóricas, por eso están disfrazadas. Y los deseos también no son solamente los deseos que podemos manifestar abiertamente, sino que también hay deseos que están reprimidos, ¿cierto? Como el caso de los homofóbicos que suelen ser homosexuales, tienen un deseo reprimido. Entonces, ahí como que uno puede, eh, le hace más sentido la premisa. Entonces, de esta fórmula también se desprenden una serie de elementos, de variantes que uno tiene que analizar y que son particulares de cada sujeto. Por eso es que no es tan simple como parece y no es tan diccionario, ¿cierto? Porque nosotros con Guillermo podemos soñar exactamente lo mismo, pero los sentidos y las metáforas van a ser diferentes, pueden ser diametralmente opuestas, a Los pesar de ser murciélagos. el mismo sueño. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar, Guillermo, y que tú me empieces como a comentar también de estos elementos, estas variables que hay en los sueños, entendiendo la fórmula Ya, esta de la realización de un deseo reprimido, de un deseo. ya. Mira, principalmente, como estábamos diciendo, el sueño tiene un material clínico de bastante relevancia para términos de análisis, de diagnóstico, interpretación y tratamiento. Ahí es donde uno puede acceder a aquello de lo cual el paciente permanentemente se está reprimiendo en su vigilia. ¿Y qué es lo que le causa el síntoma? Lo que lo hace sufrir, lo que intenta transformar en algo consciente, pero que no lo entiende. ¿Por qué? Porque las lógicas son distintas. Y aquí es donde lo empezamos a entrar en lo importante. Primero, entendamos que Freud define el aparato psíquico precisamente como un aparato. ¿Y qué entendemos por aparato? Algo que genera cosas, por ejemplo, un aparato de televisión, un aparato de radio. ¿Qué genera un aparato televisivo? Imágenes, ¿cierto? ¿Y con qué funciona un aparato? Con energía. En el caso del televisor, con energía eléctrica, o pilas en el caso de la radio, o ambas. En el caso del aparato psíquico, la energía es libidinal. Y la energía libidinal tiene como objeto o como fin último la descarga, porque no podemos mantener un exceso de energía. Ese exceso de energía es lo que genera una tensión psíquica. Y la tensión psíquica a nivel inconsciente, cuando la representación o el deseo es muy, digamos, prohibido, mal visto a nivel social, de nuestra parte más animalesca, digamos, no se encuentra con barreras para poder, dentro de las neurosis en todo caso, ser liberado en su forma originaria. Eso genera un síntoma que nos mantiene en una permanente repetición. ¿Por qué? Porque el síntoma en realidad lo único que hace es mantener esta tensión nomás, como un equilibrio, pero no hace la descarga total. Eso es lo que el analista busca. ¿Cuál es Mm. el significado de ese síntoma? Y el sueño entrega mucho material. Pero es bastante complejo. Al principio, ¿con qué partió el psicoanálisis de Freud? Partió con la técnica de la hipnosis, en sus estudios con Charcot para el trabajo de la psiconeurosis, propiamente tal. Claro. Con Breuer también trabajó el tema de la hipnosis para la histeria. Mm, Pero Freud no era un buen hipnotizador. Perdón, el tema de la hipnosis tiene que ver mucho con el sueño, porque
creo que se nos fue un detalle importante que esta parte de la existencia, que es el mundo onírico, el descanso, ¿cierto? Que es como lo contrario de la vigilia. eh, Hay un estado del cuerpo que de alguna manera eh, libera las tensiones, o sea, baja la intensidad de las barreras, de los diques que encausan la energía. Es como que uno baja la guardia, literalmente, al estar acostado, durmiendo, a uno le disminuye el ritmo cardíaco, los procesos metabólicos son más lentos, hay una serie de cosas, no sé, la rigidez del cuerpo, el relajo, ya no existe tensión, entonces de alguna forma toda la energía libidinal eh, empieza a tener como más espacios para poder atacar, entre comillas, para poder salir de esta prisión que es la razón que de alguna forma representa esta coraza que es el cuerpo. Entonces, la hipnosis es mantener a la persona con el cuerpo apagado, por llamarlo de alguna forma, para poder acceder a la mente y que esa energía no tenga estos límites corporales, porque el cuerpo está apagado. Esa es como, así, de una forma muy burda, explicado lo que pasa cuando alguien lo hipnotiza, que también es como la figura clásica del psicoanalista con el tipo en el diván, ¿cierto? Que en el diván tú estás acostado igual, pues, entonces al estar así, de alguna manera, el cuerpo deja que emerja tu subjetividad, tu energía libidinal sin tanto filtro o con un filtro más debilitado, de alguna forma. Porque imagínense, como para graficar aún más este fenómeno, cuando una persona, no sé, pues, está muy, con la energía muy desbordada, tiende como a ponerse así, ¿cierto? O a cruzar las piernas, empieza con un lenguaje corporal que tiene que ver con tensión, con proteger, pues, con guardar, con esconder, ¿cierto? Y en el sueño, cuando uno está ahí, ya no está esa barrera. La hipnosis quiebra esa barrera, el diván quiebra esa barrera, y el ir a acostarse la quiebra así ya completamente. Entonces, por eso uno puede soñar de las cosas más absurdas, cosas de que, no sé, cuestiones que jamás te imaginas que tú harías, las puedes realizar en esos mundos, por ejemplo. Sí. Mira, a propósito de eso, quiero que vamos a designar un pequeño espacio para hablar de sueños y darle una interpretación con ejemplos, a propósito de esto de lo absurdo. Y claro, como plantea Pablo, el sueño, el estado onírico, que es lo que vamos a llamar dentro de la teoría psicoanalítica, eh, genera una baja en la intensidad de la censura. Por tanto, como decía Pablo, hay mayores vías de escape. Entonces, es eso lo que el analista quiere aprovechar. Y en un momento lo buscó a través de distintos métodos, la hipnosis, el método catártico, como decían los estudios de Freud con Charcot, con Breuer, principalmente enfocado a los estudios sobre la histeria y la psiconeurosis en general. Pero Freud, en el fondo, eh, no es que invalide las otras técnicas, como la autosugestión también, que la probó mucho, pero se da cuenta que por lo menos a él no le resultaba, él no era un buen hipnotizador. Entonces va accediendo al inconsciente a través de dos métodos, que es la interpretación del sueño y la asociación libre. La interpretación de los lapsus, de los actos fallidos. Más adelante otras personas empiezan con los
proyectivo, el tema de interpretar los dibujos y tal. Pero Freud, Claro. digamos, se encarga principalmente de esto. Y bueno, primero que nada tenemos que considerar de que la lógica del inconsciente no es la misma lógica del consciente. Partiendo de que tiene un lenguaje, paréntesis, en este capítulo vamos a llamarlo consciente, más adelante vamos a emplear estos mismos temas cuando hablemos del yo y el ello, que son estudios posteriores, o más allá del principio de ser. Okay, ¿de acuerdo? No quiero decir ok. Ok. Se me ha salido ya en todo especial. ¿De acuerdo? Vamos a ampliar el tema, ya vamos a hablar del yo, el super yo y el ello, pero hablando esto es la primera tópica freudiana, el esquema del Paine. ¿Ya? Entonces aquí vamos a llamar consciente, inconsciente y preconsciente. Entonces, que después son términos análogos, pero Freud les cambia, agrega otros conceptos y cambia un poco la modificación del aparato psíquico, pero como digo, en otros programas, así que síganos viendo. Ya. Cierre paréntesis. La lógica del inconsciente no es la misma del consciente. El consciente tiene un lenguaje, el inconsciente no hay, el consciente tiene un tiempo basado en reloj, días de 24 horas, semanas de 7 días, meses de 31, ya, todo lo que podemos ver ahí. El inconsciente es atemporal. Incluso se puede manifestar eso que en un sueño uno piensa que soñó toda la noche lo mismo y eso puede haber durado 1 minuto o 2 minutos o Quizás hasta segundos, menos. hasta menos incluso. Mm, la percepción. Entonces, Un lo primero paréntesis, que se tiene que tomar en Guillermo, cuenta perdón. son... La película Inception grafica eso, que mientras más profundo sea el nivel del sueño, es más atemporal. Entonces, en esa película muestran de que en la realidad donde tú estás soñando transcurrió 1 minuto, pero en estos niveles inconscientes puede haber vivido toda una vida o haber vivido 2 años, estáis viejito acá. Será mi paréntesis, como para reforzar la idea de la atemporalidad del inconsciente. Gracias. Si alguien me recuerda en qué, güey. No, Oh, perdón. no, es una No, talla. No, no tirar el lo bombo. sentí necesario. Volvamos a la génesis, ya. Dale. Bueno, primero que nada, la lógica no es la misma. Por tanto, uno no podría, cuando uno reproduce un sueño, uno podría decir esto fue absurdo, pero para el analista no, eso no es absurdo, es una lógica distinta, un escenario diferente, en otro lugar, en otro tópico, un cuarto más oculto, digamos. Qué hermoso, ¿cierto? De hecho, Borges creo que tiene una cita donde dice, es sorprendente de que los humanos podamos estar cuerdos después de haber soñado. Sí, porque es tan ilógico, tan irracional, ¿cachai? Uno junta, o ya vamos, pero como un adelanto, uno junta una persona o una persona representa otro rol en el sueño que no es el que representa en la realidad, o se pueden juntar dos figuras en una sola. Claro, Es o ver a cuático. una persona sabiendo que es ella, pero con la cara de otra. Ujú. De Claro, todo. en el arte es fácil como, no sé, todo el movimiento surrealista completamente onírico. Pues si ustedes ven las pinturas de Dalí, que son como las más conocidas, ahí Dalí dibujaba sueños. Sí, todo el rato. El surrealismo. Y hay otros peores. O sea, peor, Sí, disculpen. Peores usados en el sentido de más volados. O sea, como más claro, ya que, fragmentado así mejores, totalmente. quise decir A mejores. mí me da la impresión que esos socios se ayudaban con otras cositas para soñar. Voy a llegar más lejos. Igual que uno no. Ya. Uno se ayuda con los sueños, con la asociación libre, Sí, con el material que lo entrega. Entonces vamos a pensar, el sueño ¿qué va a tener? Primero, una elaboración primaria y una secundaria. La elaboración primaria es la que se crea, las imágenes, las escenas, la historia, por muy absurda e ilógica que parezca dentro, como estaba diciendo, dentro del inconsciente, tiene su lógica.
tiene su coherencia, tiene su secuencia. Y la elaboración secundaria es lo que uno reproduce en vigilia. Eso es un intento de poder reproducir toda esta historia, pero desde lo absurdo que parece en la conciencia, vamos a decir que la elaboración secundaria no es un calco o una Claro, no es, no reproducción es fidedigna completamente. clonada. Claro, es como este juego del cuando te dicen algo al oído, tú tienes que decírselo al otro. Entonces, como que las historias van variando según el interlocutor. O uno mismo cuando cuenta, no sé, pues, pasa mucho con tipos que te cuentan así una pelea, pues, ¿cachai? En la pelea él, no sé, pues luchó contra 5 weones de 2 metros, ¿cachai? Que le sacó la chucha y le pidieron disculpas y mil cuestiones. Te lo cuenta a ti, ¿cachai? Es muy probable que no haya sucedido de esa manera, en que en el relato él es el héroe. Pero es curioso también ir viendo cómo ese relato, desde la misma persona, va teniendo modificaciones a la vez que se va reproduciendo. Es lo mismo pasa con el sueño. Nunca lo vas a contar de la misma manera en la medida en que lo vas contando una, dos, tres, cuatro, cinco veces. No vas usando las mismas imágenes, no vas usando las mismas palabras, vas agregándole cosas, vas quitándole cosas. Entonces, para poder sortear esa dificultad en términos de estudios, en términos teóricos, Freud va a separar el sueño en un contenido latente y un contenido manifiesto. El manifiesto es la reproducción que uno hace en la elaboración secundaria, lo que cuenta, de lo que se acuerda. El Y el manifiesto. contenido latente, o sea, perdón, es el contenido manifiesto. Eso dije, Claro, ¿no? el ¿Me contenido equivoqué? manifiesto es lo que expresa ¿Sí? el sujeto. Y el Y el latente contenido latente, y el que está el sujeto a deseo oculto. interpretación. Claro, pues el deseo oculto, el que intenta sobreponerse a las barreras de la censura, a las barreras de la represión, esta representación más velada, disfrazada, enmascarada, como llamaste tú en un principio, Mm. me gustó mucho ese término, eh, que se usa mucho entre los lenguajes psicoanalistas. Esta pequeña luz que vaga por los cuartos ocultos de los sótanos de la casa, que es el Claro, inconsciente, digamos, ¿no? O la parte que está abajo del mar en el iceberg, exacto. ya representando lo que uno ve con lo que chocó el Titanic, como la conciencia, pero sin saber que de las profundidades del mar eso son kilómetros para abajo. Entonces, metafóricamente, es hermoso, digamos. Claro, entonces es el contenido latente donde Freud y los psicoanalistas van a eh, poner el acento para los términos de análisis. Y en este contenido latente es donde se aplica esta teoría de lo tópico, lo económico y lo dinámico. Tópicos, porque estamos hablando de lugares, en un esquema de un painter, que de ahí voy a intentar dibujarlo Ahí lo para dibujé mostrarlo. delante, que Ah, está la parte consciente, el preconsciente e el inconsciente. Y lo que está acá al medio en la peineta son las huellas némicas, que son hechos perfecto. como significativos. Pablo, ¿lo puedes dejar ahí entonces? Mostrármelo para poder ya. Entonces, claro, esto tiene un inicio, tanto en los dos tópicos, al principio y al final, tiene un inicio en lo corporal, porque inicia desde las percepciones, que tiene que ver con las sensaciones, que es lo que vamos a llamar la memoria sensorial, que es la que deja las huellas némicas, y termina en lo corporal igual a través de una acción motora, que sería la descarga. Acá, las huellas némicas pasan por un proceso donde se juntan con otras huellas y generan un movimiento que se llama lo dinámico, que es la interacción. Esto no es lineal, sino que más bien se intenta hacer lineal, se representa como lineal para darle una explicación, pero para Freud todo esto es espiral, todo esto son Claro, circulares. es tridimensional. ¿Qué es lo que mejora en el yo y el ello? Que es lo que dije que íbamos a hablar más Claro, adelante. claro, esta es la O sea, en primera otro programa, no tópica. ahora.
Pero si se Esta es la fijan, primera etapa. tiene mucho sentido en las explicaciones. Sí, Entonces, porque este es el aparato psíquico, po. Un aparato, exactamente. pensemos que ese es como una tele que en vez de funcionar con energía eléctrica, funciona con energía libidinal, y la energía libidinal en el inconsciente se adhiere se forman representaciones y se adhiere a energías. Y es esa energía la que intenta sobrepasar las barreras. La barrera se instala aquí en el preconsciente como la primera, Claro, y pues va accediendo pasando estas censuras, va accediendo a lo que es la conciencia, para poder hacer una descarga en una representación de un lenguaje o una imagen, una acción, pero que sea socialmente aceptable o conciliable para la conciencia. Todo lo que exacto, sea reprimido queda en este primer plano, el inconsciente, que es donde se va a trabajar para la interpretación de los sueños. claro, El inconsciente tiene tres tipos o sea, varios tipos de mecanismos gracias Pablo, para funcionar. Condensación, que es donde dice que varios deseos se pueden juntar en una sola representación, que es lo que precisamente uno encuentra absurdo. Por ejemplo, puedes ver a tu, no sé, a tu jefe, pero tú sabes, lo ves que es tu jefe, pero en el sueño representa a tu padre. Claro, es tu padre representando la autoridad en el fondo. Y tú, claro. al pelear con tu jefe en el sueño, pescarlo a combo en los hocicos, lo estáis pescando en el fondo, en combo en los hocicos al jefe, sino que en realidad estáis tratando de liberar las cadenas que te tiene un padre muy castigador, Mm. por ejemplo. Eso es una condensación. Desplazamiento. El desplazamiento ya eh, tiene que ver con mandar de energías, de representaciones a otras. Es esta dinámica que yo digo, lo económico. Claro, ¿Quieres decir algo? no que otro ejemplo como de condensaciones, como poner muchas imágenes, quizá eso le da un poco la explicación a toda la iconografía que existe en las culturas más primitivas. Todos los temas de antropomorfizar animales, plantas, objetos, tiene que ver con la condensación. Es como de alguna manera tratar de darle sentido a algo que por sí solo no lo tiene para el sujeto. O sea, ahí mezcláis como la cabeza de un gato con el cuerpo de un ser humano. Condensan las cosas. El No, desplazamiento no. de alguna manera es como, en vez de, no sé, pucha, odiar directamente a un familiar, otra persona así que tenga como la misma, ¿cómo llamarlo? Es que el ejemplo que tú diste del jefe, eh, Sí, representa esta figura de autoridad más castradora, digamos, claro, más mira, punitiva. sí, pues y el desplazamiento, no sé, no recuerdo la verdad, si es eso de desplazar como el afecto a una figura distinta, ¿cachai? Pero que sea humana igual Eso, o cualquier cuestión, no sé. a lo que sea. Puede Claro, ser, no, pues sí, eso es lo que esta lógica dentro de una ilógica, esta lógica dentro de lo ilógico, claro, mira, ¿ya? en algún momento nosotros cuando conversamos con Guillermo, una vez yo lo llamo y le cuento un sueño que tuve, y él me lo interpreta eh, ubicando el desplazamiento que yo hice. En mi sueño yo le comentaba a Guillermo que venía un tremendo ovni, que yo lo veía así en el cielo y que me causaba mucha ansiedad, mucho temor, y este ovni como que después se transformaba en una suerte de domo que me dejaba dentro de él y después más encima aparecía una figura humanoide como un general, con un traje de general. Imagínate todo. Yo estaba poniendo todo el poder en imágenes, haciendo un desplazamiento de quizá mis conflictos con la autoridad.
Entonces, ayer Guillermo me dijo, no, pues mira, esto es tu super yo, como todo el conflicto tuyo con lo que representan las autoridades en general, las jefaturas, tu padre, etcétera, ¿cachai? Que tú Me lo costó pones decir tu todo padre, dentro de, claro, me costó de- decir tu padre, ¿cachai? Incluso ahora en el discurso de él se le nota que tiene como resistencia para decir eso, pero el sueño se lo simboliza a través de este objeto volador que lo atrapa. claro, y este es mi contenido Eso es lo que manifiesto. queremos decir. Me Lo cuesta manifiesto, decir pero la padre. gente es lo que Y te Guillermo cuesta delata también. mi contenido manifiesto. Eso en términos generales. Bueno, hablando un poco más de los mecanismos, ya explicamos el esquema del peine, ya explicamos las lógicas, la ilógica. Podríamos, Pablo hizo una muy buena apreciación y se lo agradezco con el tema del desplazamiento, que está un poco también olvidadizo con eso. Y podríamos decir que César en las revisiones de los estudios Freud agrega otro mecanismo que se va a llamar la dispersión, que es en el fondo lo contrario a la condensación, donde figuras que están condensadas en una sola representación también se pueden dispersar en muchas representaciones. Es por eso que hablamos que esto es dinámico, tópico y económico. Lo económico está relacionado netamente con la energía. ¿Por qué? Porque cada representación lo que siempre busca, su finalidad última, es la descarga. Ahora, eh, mira, yo pienso de que con todo lo que hemos hablado, no sé cuánto rato llevamos, yo estoy súper entretenido, pero ya en términos de explicativos y en términos de relevancia y ejemplos de cómo esto es aplicable dentro de la teoría, estamos bastante, yo creo que bien, pero esto me gustaría llevarlo a lo práctico, Mm, porque hay algunos, mientras yo me iba acordando de esto cuando hablamos con Pablo, nos pusimos de acuerdo que íbamos a hablar de la interpretación del sueño, me empecé a acordar de algunos sueñitos por ahí. mm. Y quiero explicar estas cosas para que podamos de cierta manera entenderlo ya llevado a la práctica. Y ahí hacemos nuestro pimponeo de ejemplo y Claro, dale, y ahí ya, vamos finalizando. Igual, así como quiero hacer una síntesis muy sí, dale, rápida dale. sobre los elementos del sueño. Ya sabemos que es una realización de deseo, que a veces está disfrazada y que ese deseo a veces está reprimido, que tiene distintas variables. Vimos la condensación, ¿cierto? Faltó El la simbolización también. desplazamiento, todo eso, pero también tiene elementos de la vigilia anterior, que eso también aparece siempre en la interpretación del sueño. Siempre va a estar como una de las variables, que es importante igual considerar. También explicar que nosotros tenemos órganos de percepción, ¿cierto? Que están de alguna manera limitados por nuestra conciencia, por nuestra energía, está limitada, está siempre encausada. La concentración es eso. Pero no hay que olvidar que los ojos, los sentidos en general perciben todo, aunque no le estemos poniendo atención. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque a lo mejor un elemento de la vigilia anterior puede ser algo que yo nunca vi. O sea, no sé, a lo mejor yo ahora estoy mirando la pantalla, pero a mi alrededor está volando una mosca o se cayó algo, siento un perro, un ruido. Eh, Cuando tú vas por la calle, no andan mirando a las personas, pero pasan por tu lado. Entonces, probablemente en este infinito que es el inconsciente, todo se graba, todo queda registrado. Entonces, si te aparece quizá el rostro de una persona que, según tú, jamás has visto en la vida, es muy probable que del día anterior, cuando fuiste al supermercado, pasaste por el lado de esa persona sin mirarla, pero están también perfectos los aparatos sensoriales que reciben todos los estímulos y los registran.
Entonces, ese es otro elemento importante a considerar en la interpretación. Sí, Eso creo que... sí, gracias, gracias. También a mí me faltó como mecanismo que nombramos desplazamiento, condensación, dispersión, simbolización, que es precisamente donde se van representando las imágenes. No hay mucho que explicar en eso. En la La simbolización es donde poesía. se dan todos. Ah, La poesía es eso. Para mí, por lo menos, exacto. que no soy Sí, sí, literato. sí, para todos los homofóbicos. Reprimidos, Los reprimidos, envidiosos, pues. homofóbicos reprimidos. No, broma. Generaciones de cristal no los vayan a hacer. Es una broma Área, de claro. Oye, mira, podríamos hablar de esos mecanismos de defensa en algún programa, ya que estamos Sí, en obvio. Sí, este contexto. mira, te iba a proponer para el siguiente, pero eso lo va a ver en la interna. Pero como adelanto, el yo y los mecanismos de defensa podría ser, ¿cierto? Oh, A sí, propósito de lo que ya. interesante. Sí, ¿sí o no? Pues A hablemos de eso propósito de el que otro no... viernes. Mira, ¿Quieres? puede ser, sí, sí, me Yo y los parece. mecanismos de defensa. Me gustan Perfecto, mucho. Anita Freud. por supuesto. Excelente. Ya. Entonces, y lo que dice Pablo, exactamente, también está esta capacidad de la memoria sensorial de poder registrar todo, todo, e incorporarlo en los sueños para que más adelante uno pueda decir, oye, yo he estado acá sin haber estado nunca, o hay personas que incluso han hablado idiomas que según ellos nunca lo habían aprendido, pero en algún momento de su vida, infante, lo aprendieron, sufrió un evento traumático, se bloqueó toda esa, digamos, un paréntesis en la vida que no hay un recuerdo, pero justo en ese paréntesis aprendió a hablar un idioma y después más adelante lo habla a modo sintomático y le parece raro. Pero sí, en la Mm. exploración dice que en algún momento lo hizo. ¿Ok? Y bueno, yo una vez, hace unos 5 años atrás, atendí a un muchacho, 21 años. Tenía una psiconeurosis bastante acentuada, tensa, y su problema era, a ver, era una cosa bien rara, era una cosa bien rara. No podía eyacular con las mujeres. Con las mujeres. O sea, en realidad él era heterosexual, así que no se metía con otro tipo de pareja, pero no podía eyacular con las mujeres en el acto sexual. Ya. En el fondo, él no conocía lo que era una eyaculación, nunca lo había sentido, porque tampoco aplicaba onanismo, Mm. Pero desde siempre desde siempre. no se Una masturbó. historia muy buena. Ya. Mira que- ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creció con una familia que de orígenes de estatus social alto, pero que ellos habían estado bajándose a como allá clase media, pero conservaban los orígenes de sus generaciones anteriores y tenían toda esta lógica del Opus Dei. Mm. Y al No es mi cabro siempre, cuñado. siempre le dijeron que la masturbación era para los locos. Y resulta de que dentro del ambiente que él se empezó a criar acá en el sector, a la edad de 15 o 14 años, los cabros jugaban incluso, él me contaba, hasta quién llegaba más lejos. Yo nunca hice ese juego, pero hasta quién llegaba más lejos con, no sé si me explico bien, ¿ok? Sí, sí, sí. No quiero tratar más detalles. Y tenían juegos masturbatorios, se compraban revistas pornográficas y ellos jugaban a hacerlo, quién se iba primero, quién duraba más, todas esas cosas, pero él nunca podía, no había caso. Pero me cuenta de que siempre tenía un sueño repetitivo, y el sueño repetitivo era que él efectivamente podía lograr eyacular y despertaba eyaculado, lo que se llama polución nocturna, soñando de que una carabinero muy alta, así la describía como poco menos de 3 metros, o sea, poco menos que la Paco andaba en zancos, ¿cachai? Eh, lo llevaba detenido. Y él en la detención se abrazaba a la pierna, y en el forcejeo con la rodilla, él en el sueño se excitaba y lograba la eyaculación, en el forcejeo de la pierna con la carabinero.
como los perros. Él se agarraba la pierna para que no lo La pierna, llevara y ella lo como los arrastraba, perros vamos cuando te preso, follan vamos la preso, pierna. ¿cachai? Dale. Y él en el roce que tenía con la pierna, en el sueño lograba la polución nocturna. Mm, En el fondo, aquí no hay mayor interpretación que darle al asunto. O sea, la carabinero alta representaba la autoridad, autoridad, poder. poder. Y esa era la representación genuina de la madre diciéndole que si él se masturbaba era un enfermo de la cabeza, igual que el resto de sus amigos. Mm, Ya, la madre en el fondo se lo llevaba detenido por él querer masturbarse. En la interpretación de este sueño y en un par de lógicas más que vimos en sesiones posteriores que no voy a comentar, el cabro sabe cuál fue su cura, poder lograr hacer el acto de la masturbación. Y posteriormente a eso, abandona el tratamiento, pero en ese tiempo usábamos los correos, entonces no había WhatsApp y todo. Y me mandó un correo diciéndome que finalmente había podido tener una pareja y había logrado el orgasmo. Pero, y aparte él leía muy bien con las mujeres porque les contaba, ¿cachai? Que tenía como esta suerte de particularidad de don, que se puede ver como un don, pero para él era un problema, ¿cachai? ¿No? mm. Y él me decía, no, que se pasa en la boca, ¿cachai? Entonces no sé, bueno, y me va bien, pero yo no puedo, y esa era una frustración eterna. Y después de eso logró poder Es una disfunción aprender, sexual, de hecho. ¿sí? Pero, ¿cachai? Anorgasmia. La clave, claro, ese es el síntoma, anorgasmia. Pero la clave estaba en este sueño repetitivo, Mm. del carabinero que se lo llevaba preso y en el acto de agarrarse la pierna y en el forcejeo logra la polución nocturna. Bacán la interpretación. Ya, me toca, me toca. Un sueño que interpreté. Una joven también, alrededor de 22 años, 23 años. Vivía con los padres, una hermana mayor que tenía una hija, o sea, su sobrina, y su sobrina tenía alrededor de 4 años. El sueño que ella me cuenta es que están como en una especie de parque, jugando de estos parques de plaza, sino no un parque como Fantasilandia, sino que con los juegos, no sé, por lo sube y baja, resbalín, juegos de metal que hay en las plazas. Y que de repente ella ve a la sobrina que está dentro de un elefante y del el ano del elefante sale el resbalín. Entonces ella se empieza a angustiar así como porque la niña chica, su sobrina, está dentro del elefante y la niña sale feliz así deslizándose por el resbalín que viene del ano, con caca, llena de caca. Entonces ella llorando, la niña riendo, se abrazan y ella se mancha con caca también. Y quedan las dos, la niña riendo y ella llorando con caca. ¿De acuerdo? ¿Qué interpretación hice? A propósito de otras sesiones en las que me estaba contando como que ella estaba teniendo como conflictos con la hermana. Ella amaba a la sobrina, como era menor, ¿cachai? Como que se sentía mucho más cercana a su sobrina que incluso la madre, ¿cachai? Entonces empezaron a tener conflictos estas hermanas como de las típicas, así, oye, yo soy la mamá, pues, ¿cachai? Tú no. Y eso a ella le provocaba como odio hacia su hermana, como una sensación así como de Le hervía la aversión, caca. exacto, que tampoco puede manifestarla abiertamente, ¿cachai? Entonces, aquí viene el disfraz de su deseo, porque en el fondo es así como hacerle daño a la hermana, ¿cachai? Sabiendo que en la realidad no lo puede hacer o de verdad no lo haría ella, jamás le haría daño a su hermana. Pero como el inconsciente funciona solo, ¿cachai? El deseo así como, oye, ¿qué te pasa, loca? ¿Cachai? Yo cuido a la cabra chica, no tú trabajás y yo paso todo el día con ella, ¿cachai? Y la llevo a jugar.
la interpretación que le di es que, claro, po, ella seguía viendo a la niña feliz, ¿cachai? Pero Mm. como que estaba sufriendo un daño para ella, por Estaba eso siendo ella feliz en un lloraba y mundo de mierda. exacto, se angustiaba, ¿cachai? Y la figura del elefante tenía que ver lo que comentábamos delante, como de los elementos de la vigilia anterior, habían ido al zoológico. Entonces, Mm. y también era una rutina habitual el que ella llevara a la niña a jugar al parque. Entonces, todo eso se condensa y forma todo este espectáculo absurdo. Y le hizo mucho sentido, pues, de hecho. Así. Entonces dije, mira, es mejor que tú converses con tu hermana y de forma más honesta y le digas, mira, ¿sabes qué? No, creo que tengo que tener más injerencia en la crianza de mi sobrino. Y, Excelente, Pablito. mm, no me Excelente, me digáis, encantó. Pablito, Bueno, weón. ah, puta, ¿por qué? Zamorano, excelente Zamorano. Zamorano. Ya. Es que en la oficina todos te decían Pablito, po, weón. El Pancho nomás, weón. Ah, el pan. Ya. Seguidas me decían Pablote. Ah, oigan, bueno, después de este pequeño ping-pong, yo por mi parte quisiera dar las palabras de cierre del programa. Dale. Afor- Afortunadamente en este momento, no lo digo lamentablemente, va a tener que cortar, sino que afortunadamente estoy con una visita que no las veía hace mucho tiempo, así que me están Importante. esperando ahora y ahí los escucho que están dando jugo el parcito ahí afuera, así que eso, creo que igual expusimos, yo por mi parte expuse todo lo que tenía pensado y conociendo a Zamorano creo que también eh, hablamos todo lo que creo que teníamos Sí, pensado, ¿no? sí, más o menos, sí, ¿O ¿no? te Y queda sí, algo al tinto? imagínate que esto igual como proyecto estamos recién partiendo y mira, quizá en el futuro hasta retomemos de una manera más profunda las temáticas. Pues recuerden que el tenor de este programa es la conversación de bar, entonces eh, también aprovechar de reiterar ese llamado a que nos comenten si tienen acotaciones, eh, no sé, pues si sienten que dijimos algo mal, nos equivocamos, todo ese tipo de cosas, háganoslo saber a través de los comentarios. Guillermo, Ya. volví a interrumpirte, continúa con tu No, cierre eso, para... y recordar que en la caja de comentarios pues, aceptamos de todo. Esto es asociación libre, eh, sujeta a interpretación, por supuesto, eso sí. Se lo decimos al tiro, pero eh, miren, si se encuentran que algo no está bien, si puta, alguno de los dos le cae mal o los dos, bueno, no sé. Pueden decir lo que Sí, quieran. nos den Eso cara y díganos por qué, porque si somos re no buena so- onda nosotros, ¿por qué nos tienen mal? ya, ya, con eso yo me despido, Pablo. Ya, bro, mira, voy a hacer un cierre, pucha, como para comentar la weá de que nos manden dar saludos, principalmente. O no, pues quédate ahí, dame 2 segunditos más, ¿te parece? ¿Sí? Chiquillo, chiquilla, gracias por vernos, gracias por apoyarnos los que nos han comentado. Suscríbanse, por favor, mira, eso nos sirve a nosotros. Que se suscriban, es apretar un botoncito, ¿ya? Y que nos comenten, por último, hola, ¿ya? A los amigos que yo sé que nos han visto, pero pucha, a lo mejor no se manejan mucho en estos temas. Nosotros tampoco, por cierto, lo pueden ver en lo rústico que es nuestro programa, pero necesitamos ese empuje, pues, ¿ya? Los necesitamos. Y nada, pues, vaya ahí con la familia, gracias por una vez más conversar y apañar y hacer este mundo mejor. Un abrazo, hermano. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Ahí en la semana nos ponemos de acuerdo. Ok, Chao, chao. mi bro.